Imaginemos por un instante la sala más discreta del Vaticano. No la Capilla Sistina con su carga de siglos y su peso de pinturas que nadie puede ignorar. No la Basílica, con su arquitectura construida para producir en quien la atraviesa una sensación específica de pequeñez y de reverencia. Una sala de conferencias con paredes beige, sillas de madera funcional y el tipo de iluminación que no invita a las fotografías. Una sala que no aparece en las guías de turismo. Una sala donde ocurren, varias veces al año, los encuentros que la institución llama de trabajo, encuentros donde se discuten temas reales sin las formalidades que exigen las audiencias públicas. El 20 de mayo de 2024, en esa sala, el hombre más poderoso del catolicismo mundial respondía preguntas de los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Era, por todo lo visible, una reunión ordinaria. El tipo de encuentro que no genera titulares ni produce expectativas especiales fuera de los muros donde ocurre. Los obispos formulaban preguntas. Francisco respondía, y en algún punto de esa tarde, alguien en esa sala planteó una pregunta sobre los seminarios y sobre quiénes estaban siendo admitidos en ellos. Lo que salió de esa sala en las horas siguientes no fue un comunicado oficial. Fue una frase en dialecto italiano coloquial, pronunciada en una reunión a puerta cerrada, que atravesó las paredes de esa sala discreta, cruzó los pasillos del Vaticano, llegó a las redacciones de los principales periódicos del mundo y produjo algo que la Santa Sede había conseguido evitar durante décadas: la necesidad de publicar un comunicado oficial de disculpa al día siguiente de haberla pronunciado. El propio Vaticano confirmó que el Papa Francisco había pronunciado esas palabras. Reconoció públicamente que la expresión había sido reportada en los medios con fidelidad. Y se disculpó, con la elegancia institucional que esas situaciones requieren, por el uso de un término despectivo que en su traducción directa equivalía a una acusación de homosexualidad generalizada dentro de los propios seminarios de la Iglesia Católica. Los medios debatieron durante días. Las organizaciones dedicadas a los derechos civiles protestaron. Los cardenales de orientación progresista expresaron incomodidad. Los cardenales conservadores guardaron un silencio que, dependiendo del ángulo desde el cual se observara, resultaba indistinguible de la satisfacción contenida. Pero ninguno de esos debates tocó lo que esta investigación va a examinar con la honestidad que el tema exige. Porque el escándalo no estaba en la palabra. Cualquier institución tiene el recurso de disculparse por una palabra. Lo que ninguna institución puede hacer es disculparse por lo que esa palabra revela cuando se la examina en el contexto de todo lo que la precedió. Cuando se la lee junto con un libro publicado 5 años antes que describía exactamente esa realidad. Cuando se la coloca al lado de un informe secreto que lleva más de una década sellado en los archivos vaticanos. Cuando se la ubica dentro del registro completo de las declaraciones del mismo hombre sobre el mismo tema, desde 2013 hasta ese momento preciso de mayo de 2024. El escándalo real estaba en lo que la frase confirmaba. No como una acusación externa. No como la especulación de un periodista hostil con agenda propia. Sino como el reconocimiento involuntario del propio líder de la institución. El Papa Francisco no describió un problema que observaba desde afuera. Lo nombró como alguien que lleva 12 años mirando hacia adentro, conociendo lo que hay ahí y encontrando en una sala a puerta cerrada el momento en que eso que sabe sale de su boca de la manera más cruda y más involuntaria posible. ¿Y qué dice eso sobre el sistema? ¿Qué dice sobre la institución que durante siglos ha proclamado que la homosexualidad es objetivamente desordenada? ¿Qué dice sobre la distancia entre lo que proclama públicamente y lo que su propio líder reconoce en una sala donde cree que no hay consecuencias para lo que se dice? Quédate hasta el final de este documental. Porque la conclusión a la que llegamos después de examinar todo ese material no es la que ninguno de los dos bandos de este debate suele ofrecer. No es el ataque. No es la defensa. Es algo considerablemente más incómodo y considerablemente más útil para comprender lo que está ocurriendo dentro de la institución religiosa más antigua y más poderosa del mundo occidental. Esa conclusión llegará en los últimos minutos, pero para que tenga el peso que merece, hay que construirla sobre los hechos verificados que la sostienen. Empecemos por el principio, o más precisamente, por el hombre que decidió pasar 4 años de su vida documentando lo que nadie antes había documentado con esa escala y ese rigor.
Frédéric Martel nació en 1967 en el sur de Francia. No es un polemista. No es un activista de ningún movimiento. Es un investigador con 4 posgrados en disciplinas que difícilmente se acumulan por accidente: derecho, ciencias políticas, filosofía y ciencias sociales. Ha enseñado en Harvard. Ha publicado más de 10 libros traducidos a 20 países. Y es, además, abiertamente homosexual. Un detalle biográfico que sus críticos utilizaron como argumento para cuestionar su objetividad y que sus defensores señalaron como la razón precisa por la cual tenía acceso a conversaciones que ningún investigador heterosexual habría podido sostener con la misma profundidad dentro de una institución que no habla abiertamente sobre lo que Martel decidió documentar con la meticulosidad de un forense. En 2013, el mismo año en que Jorge Mario Bergoglio subía al trono de San Pedro con el nombre de Francisco, Martel comenzó la investigación que 4 años después se convertiría en el libro más perturbador que se ha publicado sobre la vida interna del Vaticano en décadas. No comenzó con una conclusión que quería demostrar. Comenzó con una pregunta que, conforme avanzaba la investigación, se transformaba en algo cada vez más específico y más difícil de ignorar. Una pregunta que al principio parecía académica y que a medida que las horas de entrevistas se acumulaban comenzaba a revelar las dimensiones de algo que la institución había gestionado durante siglos con el único instrumento que tiene para las verdades que no puede decir completamente: el silencio. La pregunta inicial era, en apariencia, relativamente sencilla. ¿Por qué una institución que proclama que la homosexualidad es objetivamente desordenada, esas son las palabras exactas del Catecismo de la Iglesia Católica, produce en sus estructuras de mayor poder una concentración de personas homosexuales que, según lo que la investigación comenzaba a revelar, no tiene equivalente en ninguna otra institución del mundo occidental? Para responder esa pregunta, Martel hizo algo que los análisis anteriores sobre el mismo tema no habían hecho: construyó una investigación sistemática. No una colección de testimonios anónimos recogidos en pocas semanas. No una serie de acusaciones sin nombre que cualquier institución puede descartar como rumores sin sustento. Sino un trabajo de campo de 4 años que incluyó más de 150 entrevistas con sacerdotes, obispos, arzobispos, nuncios apostólicos, cardenales y expertos en distintos contextos institucionales, realizadas en Roma, en Francia, en Suiza, en Alemania, en Polonia, en prácticamente toda América Latina, en la península indochina, en Palestina y en Jordania. La escala de esa investigación merece ser dimensionada con precisión porque es lo que la diferencia de todos los análisis anteriores sobre el mismo tema. 150 entrevistas no es una cifra abstracta. Son 150 conversaciones sostenidas, en muchos casos durante horas, con personas que viven dentro del sistema que se estaba documentando y que desde perspectivas muy diferentes reproducían consistentemente los mismos patrones, las mismas dinámicas, las mismas estructuras de comportamiento. El sociólogo y el cardenal. El sacerdote de base y el nuncio apostólico. El teólogo progresista y el guardián de la doctrina más rigurosa. Todos, desde sus lugares completamente distintos, describían variaciones de la misma realidad. El resultado fue Sodoma, publicado en febrero de 2019, simultáneamente en 20 países y 8 idiomas, presentado en Roma mientras el Vaticano celebraba una cumbre sobre la crisis de abusos sexuales dentro del clero. Un timín que, dependiendo de cómo se evalúe, fue o una coincidencia extraordinaria o un gesto deliberado de subrayado sobre la conexión entre los dos temas que la cumbre vaticana prefería mantener separados. Las 635 páginas del libro venían acompañadas de un documento adicional de 300 páginas con más de 1000 referencias bibliográficas disponibles en Internet. No para impresionar con el volumen de la investigación. Para que cualquier persona que quisiera verificar cada una de las afirmaciones del texto tuviera los instrumentos necesarios para hacerlo. Un gesto de transparencia que muy pocos libros de esta naturaleza se permiten y que deja al descubierto la diferencia entre una investigación construida sobre evidencia verificable y una colección de anécdotas irresponsables. Lo que Martel encontró en esa investigación puede resumirse en una afirmación que cuando fue publicada produjo exactamente la combinación de respuestas que suelen producir las verdades que una institución ha gestionado durante tanto tiempo que su negación ha dejado de ser creíble para quienes están adentro, aunque todavía funcione para quienes están afuera.
La afirmación era esta: la presencia de personas homosexuales dentro del clero vaticano no corresponde a la perversidad de individuos aislados ni a desviaciones psicológicas de casos excepcionales. Corresponde a un sistema, a una matriz de comportamientos recurrentes y predominantes que, según las estimaciones construidas a partir de la investigación, representa más del 80% del clero superior vaticano. Esa cifra es la que más frecuentemente fue atacada por los críticos del libro. Y Martel mismo fue siempre el primero en reconocer sus limitaciones metodológicas. El 80% no es el resultado de una encuesta científica con muestra representativa y protocolo verificable. No puede serlo. La naturaleza misma del fenómeno que describe hace imposible una encuesta de ese tipo dentro de una institución que no reconoce públicamente la realidad que esa encuesta mediaría. Es una estimación construida a partir de observaciones y conversaciones que no pueden ser auditadas con los instrumentos de una investigación académica convencional. Pero hay una distinción fundamental que los críticos del libro tendieron a ignorar. Una cosa es atacar la metodología de una estimación. Otra, considerablemente más difícil, es refutar el sistema que esa estimación describe. Y en los 5 años que siguieron a la publicación de Sodoma, ninguna respuesta institucional logró hacer lo segundo. Lo que el Vaticano tenía para ofrecer era exactamente lo que siempre ha ofrecido ante las verdades incómodas: el silencio administrado con la eficiencia de siglos de práctica. Pero hasta el silencio tiene sus límites, y esos límites quedaron expuestos el 20 de mayo de 2024. Para entender por qué el sistema que Martel describe es tan difícil de refutar, hay que examinar las 14 reglas que articulan su funcionamiento. No son prescripciones morales, no son condenas, son descripciones emergentes, el resultado de escuchar el mismo patrón reproducido por miles de horas de conversación con personas que lo habitan desde perspectivas muy diferentes y a menudo contradictorias entre sí. La primera regla es la más fundamental, la que todo lo demás deriva de alguna manera. La Iglesia Católica, con su estructura de vida comunitaria exclusivamente masculina, con el celibato obligatorio que convierte la soltería en virtud institucional en lugar de anomalía personal que requiere explicación, con la ausencia de mujeres en los espacios de poder y con la cultura del secreto que opera en todos los niveles de su jerarquía, ofrece a los hombres homosexuales de ciertos contextos culturales algo que muy pocas instituciones del mundo pueden ofrecer: un entorno donde pueden vivir sin tener que dar explicaciones sobre su soltería, relacionarse con personas similares, construir vínculos de pertenencia e identidad y ejercer una autoridad social que el mundo exterior no les habría otorgado con la misma facilidad ni con la misma legitimidad. No como una conspiración orquestada por alguien. No como un plan deliberado de nadie, como una dinámica estructural que nadie diseñó intencionalmente y que nadie ha desmantelado intencionalmente, porque desmontarla requeriría examinar los fundamentos del sistema con un nivel de honestidad que el sistema mismo hace muy difícil sostener desde adentro. La segunda regla describe lo que Martel denomina el espectro de la doble vida. La gran mayoría de los sacerdotes, obispos y cardenales homosexuales dentro de la institución no viven su orientación de manera abierta. Viven en algún punto de un espectro que va desde la persona que tiene una orientación homosexual y vive íntegramente el celibato que prometió, hasta la persona que tiene una orientación homosexual y mantiene vínculos afectivos sostenidos en el tiempo que la institución no reconoce y que el individuo mismo no puede reconocer públicamente sin arriesgar todo lo que ha construido durante décadas. Lo que unifica todo ese espectro, independientemente de donde se ubique cada persona en él, es el secreto. No el comportamiento específico. El secreto sobre el comportamiento. La tercera regla es la que conecta más directamente este sistema con los otros escándalos que han sacudido a la Iglesia Católica en las últimas 3 décadas. La cultura del secreto que el sistema de la doble vida produce no fue construida con el objetivo de proteger a los sacerdotes abusadores. Fue construida para proteger a los sacerdotes homosexuales. Pero en la práctica, una vez que esa cultura del secreto existe y ha sido perfeccionada durante siglos de aplicación institucional, opera de la misma manera para ambos grupos. Porque ambos grupos necesitan que la institución no examine demasiado de cerca lo que ocurre detrás de las puertas cerradas de sus sacristías, sus rectorías y sus despachos privados. Son los mismos mecanismos aplicados a 2 realidades que no son moralmente equivalentes bajo ningún criterio.
pero que dentro del sistema institucional son gestionadas con las mismas herramientas. Y esa equivalencia de gestión, no de moralidad, es lo que hace que la cultura del secreto sea tan devastadora en sus consecuencias prácticas para las personas que sufren sus efectos desde afuera del sistema. La cuarta regla describe algo que los análisis superficiales del fenómeno raramente articulan con esta precisión. Los cardenales y obispos más visiblemente hostiles hacia la homosexualidad dentro de la institución tienen, según los hallazgos de la investigación, una correlación estadísticamente significativa con la presencia de una orientación homosexual en sus propias vidas que no pueden reconocer públicamente sin destruir la identidad institucional que han construido durante décadas. La rigidez doctrinal no es simplemente un rasgo de carácter de ciertas personas dentro de la jerarquía. Es un mecanismo funcional dentro de un sistema que necesita que sus miembros proclamen con suficiente intensidad la doctrina que en sus propias vidas contradicen. Cuanto más alto el volumen de la proclamación, más eficaz el escudo que protege lo que hay detrás. Francisco describió ese mecanismo en 2018, antes de que Sodoma fuera publicado, con 12 palabras que la investigación de Martel convirtió en el epígrafe que abre el libro. Detrás de la rigidez siempre hay algo oculto. En muchos casos, una doble vida. Esas palabras, pronunciadas por el propio Papa de la institución que estaba siendo descrita, se convirtieron en la confirmación más elocuente que ninguna investigación externa podría haber producido. Porque no vino de Martel, vino del interior, vino del hombre que más que ningún otro debería tener incentivos para no decirlo. La quinta regla examina los seminarios específicamente. Martel documenta cómo la cultura de los seminarios en muchos países y muchos periodos históricos ha producido un ambiente que no simplemente atrae a hombres homosexuales, sino que en algunos casos selecciona activamente contra los hombres heterosexuales que encuentran las condiciones de vida de los seminarios menos compatibles con sus necesidades afectivas y relacionales. Una selección que nadie diseñó como política explícita, pero que emerge de la estructura del ambiente que esas instituciones producen. Y la frase que Francisco pronunció en mayo de 2024 era el reconocimiento involuntario de que ese ambiente, en algunos seminarios específicos, había alcanzado un nivel de visibilidad tal que incluso el liderazgo de la institución ya no podía pretender que no lo veía. Las reglas 6 a 14 desarrollan dimensiones adicionales del sistema que incluyen las redes de influencia dentro de la Curia Vaticana, las cuales operan a través de lealtades personales con una dimensión afectiva que la estructura formal de la institución no reconoce ni puede reconocer sin examinar lo que la produjo. Los nombramientos episcopales que en muchos casos han estado orientados por esas lealtades personales más que por las credenciales pastorales o intelectuales de los candidatos. La manera en que esas redes generan sus propias jerarquías paralelas dentro de la jerarquía oficial. Y la relación entre la globalización de la comunicación digital y el cambio en la capacidad de la institución para mantener el secreto que el sistema requiere, un secreto que en la era de las filtraciones y los registros permanentes resulta cada vez más difícil de sostener durante décadas. Hay un elemento de las 14 reglas que merece una atención especial antes de avanzar, porque es el que más directamente conecta el sistema que Martel describe con la pregunta de la credibilidad que este documental examina en su conjunto. Es la relación entre la doctrina proclamada y el daño que produce cuando la institución que la proclama no puede examinar honestamente la distancia entre esa doctrina y su propia práctica. Cuando una institución dice que algo es objetivamente desordenado y simultáneamente ese algo define la experiencia de una proporción significativa de sus propios miembros más poderosos, la proclamación no simplemente pierde credibilidad. Produce daño activo en las personas que la escuchan y la internalizan. Las personas que crecen en contextos donde esa proclamación es la única voz autorizada sobre lo que son. Las personas que pasan décadas de sus vidas tratando de rectificar algo que no puede ser rectificado porque no es una desviación sino una parte de lo que son. El daño de esa proclamación no requiere que quien la hace sea consciente de su hipocresía. El daño se produce independientemente de la conciencia del que proclama. Y es exactamente ese daño el que hace que el examen honesto de este sistema no sea un ejercicio de hostilidad hacia la institución, sino la forma más básica de respeto hacia las personas que esa institución afecta. Muchos de esos individuos son, en una medida que el análisis honesto no puede ignorar,
prisioneros de una estructura que los formó desde antes de que tuvieran la madurez suficiente para evaluar completamente lo que estaban eligiendo. Son personas cuyo sufrimiento es real, aunque el sistema que los produce sea disfuncional. Son personas que en muchos casos ingresaron al sistema con la sinceridad más genuina y que fueron moldeadas por ese sistema de maneras que no eligieron conscientemente. Examinar ese sistema con la honestidad que merece no equivale a atacar a esas personas. Es, desde cierta perspectiva, exactamente lo contrario. Ningún testimonio sobre la homosexualidad dentro del clero vaticano tiene el peso que tienen las propias declaraciones del Papa Francisco. No porque Francisco haya dicho siempre lo que quería decir, ni porque sus declaraciones sobre este tema a lo largo de 12 años hayan sido coherentes entre sí, sino exactamente por lo contrario. Porque la incoherencia de ese registro, la tensión entre la apertura y la rigidez que emerge cuando se leen esas declaraciones en orden cronológico, es en sí misma una de las descripciones más precisas que existen del sistema que Martel documentó. El registro de Francisco no es la historia de un hombre que cambia de posición. Es la historia de un hombre que sabe más de lo que puede decir, que se acerca al límite de lo decible y luego retrocede, y que en mayo de 2024 cruzó ese límite en una sala a puerta cerrada de la manera más involuntaria posible. La primera declaración significativa llegó en julio de 2013, apenas 4 meses después de su elección. En el avión de regreso de Brasil, un periodista le preguntó sobre los rumores de un grupo de influencia organizado según orientación sexual dentro del Vaticano. Francisco respondió con 4 palabras que en pocas horas recorrieron el mundo con la velocidad que solo producen las declaraciones que dicen algo que nadie esperaba que se dijera desde esa posición específica. ¿Quién soy yo para juzgar? Esas 4 palabras fueron interpretadas por millones de personas como el comienzo de un cambio histórico en la posición de la Iglesia. Y fueron también el primer ejemplo de la dinámica que definiría la relación de Francisco con este tema durante los 12 años de su pontificado. La dinámica de pronunciar algo que produce expectativas de transformación y luego producir aclaraciones que limitan esas expectativas sin anularlas completamente. Un movimiento pendular que genera esperanza en una dirección y luego la recoge sin devolverla completamente al punto de partida. En 2018, Francisco dio una entrevista que en el contexto de este análisis merece ser examinada con la atención que raramente recibió en su momento. En esa entrevista, dijo que la cuestión de la homosexualidad en los candidatos al sacerdocio era una cuestión muy seria que debía ser discernida adecuadamente desde el principio. Y añadió algo que ningún papa antes que él había dicho con esa especificidad sobre la vida interna de la institución, que a quienes tienen una orientación homosexual pero no pueden sostener el celibato es mejor que dejen el ministerio antes que vivir una doble vida. Esa última frase merece ser examinada con la atención que merece. No es la frase de alguien que desconoce la existencia de la doble vida dentro del clero. Es la frase de alguien que la conoce con suficiente precisión como para hablar de ella en términos de recomendación general aplicable a una categoría de personas y no en términos de casos excepcionales que requieren atención individual. Y la recomendación que ofrece es, en sí misma, una admisión implícita de que la doble vida existe dentro del ministerio con una frecuencia que hace necesario abordarla de esa manera. En 2020, Francisco sorprendió al mundo en la dirección opuesta. En el documental Francesco, declaró que las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, que son hijos de Dios y que lo que hay que crear es una ley de convivencia civil. Fue la declaración más abierta que cualquier papa había hecho sobre los derechos civiles de las personas homosexuales. Y fue seguida, en los meses posteriores, por aclaraciones vaticanas que redujeron su alcance sin anularla completamente. El mismo movimiento, la declaración que produce expectativas, la aclaración que las limita. En diciembre de 2023, Francisco firmó la declaración Fiducia Supplicans, que permitió a los sacerdotes bendecir a parejas en situaciones irregulares, incluyendo las del mismo sexo, con la condición explícita de que esa bendición no implicara aprobación de su unión. Fue el paso doctrinal más significativo de su pontificado sobre este tema, y produjo las reacciones más divididas del colegio cardenalicio desde el inicio de su papado, con sectores de la jerarquía africana y asiática expresando una resistencia que el centro romano tuvo que gestionar con una diplomacia que no siempre resultó suficiente. Y entonces llegó mayo de 2024, la reunión con los obispos italianos,
La pregunta sobre los seminarios. La frase que el Vaticano tuvo que confirmar y por la que tuvo que disculparse al día siguiente. Ese hombre, que 11 años antes había preguntado quién soy yo para juzgar, pronunciaba ahora en una sala a puerta cerrada el reconocimiento más crudo y más involuntario que había producido en 12 años de pontificado sobre la realidad que conocía desde adentro. No como alguien que habla de un problema ajeno que ha observado desde la distancia. Como alguien que lo nombra con la comodidad de quien lo ve todos los días y a veces olvida que hay que cuidar las palabras incluso cuando las paredes parecen cerradas. Detrás de la rigidez siempre hay algo oculto. En muchos casos, una doble vida. Lo dijo en 2018. Martel lo convirtió en el epígrafe de Sodoma en 2019. Y en mayo de 2024, el comportamiento del propio Francisco demostró que sabía exactamente de qué estaba hablando cuando lo pronunció. En diciembre de 2012, 3 cardenales cruzaron el umbral del despacho papal con un sobresellado cuyo contenido Benedicto XVI había encargado meses antes, después de que una serie de filtraciones conocidas como el caso Batileaks revelara que algo dentro de la institución que gobernaba no funcionaba de la manera que su autoridad formal debería haber garantizado. Ese informe ha sido examinado en otras investigaciones en el contexto de la posterior renuncia de Benedicto XVI. Pero hay una dimensión de ese informe que requiere el contexto específico que este análisis proporciona para ser entendida en toda su profundidad. Múltiples fuentes periodísticas verificadas que tuvieron acceso a información sobre el contenido del documento, incluyendo reportes del diario italiano La Repubblica y de corresponsales vaticanos con fuentes confirmadas dentro de la Santa Sede, describieron que el informe contenía evidencias sobre algo más específico y más perturbador que la simple presencia de sacerdotes y cardenales homosexuales dentro de la institución. Lo que esas fuentes describían era la existencia de una red que operaba de manera coordinada dentro de la Curia Vaticana, generando sus propias lealtades internas que cruzaban las líneas formales de la jerarquía y que en algunos casos había creado situaciones de vulnerabilidad que comprometían la libertad de decisión de personas involucradas en ella. La vulnerabilidad provenía de algo muy específico. La exposición de la doble vida era una amenaza que podía ser instrumentalizada por quienes poseían información sobre ella. Esa descripción no retrata simplemente la presencia de personas homosexuales dentro de la curia. Retrata la manera en que esa presencia, dentro de un sistema que proclama que la homosexualidad es objetivamente desordenada, produce inevitablemente las condiciones para que el secreto se convierta en poder. Porque dentro de un sistema donde reconocer tu orientación significa arriesgar todo lo que has construido durante décadas de carrera institucional, cualquier persona que tenga información sobre la orientación de otra persona dentro de ese sistema tiene en esa información una palanca de influencia que los sistemas más transparentes no producen con la misma facilidad. Es la lógica del chantaje que no necesita ser ejercido explícitamente para funcionar. Basta con que la posibilidad exista. Esta es exactamente la dinámica que Martel describió en varias de sus 14 reglas. Y es la razón por la que el informe de los cardenales y la investigación de Martel, producidos de manera completamente independiente y desde perspectivas radicalmente diferentes, llegaron a descripciones que en sus elementos centrales se superponen con una consistencia que resulta difícil de atribuir a la coincidencia. Benedicto XVI recibió ese informe el 17 de diciembre de 2012. 54 días después, anunció algo que no había ocurrido en la historia de la Iglesia Católica desde el siglo XV, su renuncia al papado. Renunciaba, dijo, por falta de fortaleza de mente y de cuerpo. Una explicación que sus biógrafos y sus contemporáneos describieron como parcialmente verdadera y parcialmente insuficiente para explicar la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Benedicto era un teólogo. Era el hombre que durante 24 años, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, había sido el guardián más riguroso de la doctrina que proclama que la homosexualidad es objetivamente desordenada. Y el informe que recibió en diciembre de 2012 describía que la institución de cuya doctrina él había sido el custodio más exigente durante un cuarto de siglo estaba siendo estructurada, en sus niveles más altos, en parte por exactamente aquello que esa misma doctrina declaraba objetivamente desordenado. ¿Fue esa conexión lo que pesó en su decisión? Las crónicas no permiten afirmarlo con certeza, pero tampoco permiten descartarlo sin caer en una ingenuidad que los hechos disponibles no justifican.
Francisco recibió ese informe en marzo de 2013, cuando asumió el papado. Y tomó una decisión que en este contexto adquiere una resonancia específica, decidió mantenerlo sellado. Al mismo tiempo comenzó a pronunciar las declaraciones sobre la homosexualidad en el clero que hemos examinado. Declaraciones que navegan entre la apertura que su conciencia pastoral parece exigirle y la rigidez que su responsabilidad doctrinal le impone. Declaraciones que reconocen la existencia de la doble vida sin examinar completamente las condiciones estructurales que la producen. Declaraciones que culminaron, en mayo de 2024, con la frase que el Vaticano tuvo que confirmar y por la que tuvo que disculparse al día siguiente. Hay un caso específico que ilustra la conexión entre la cultura del secreto y sus consecuencias más graves con una claridad que ningún argumento abstracto puede igualar. Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano que Juan Pablo II consideró uno de sus colaboradores más cercanos y que décadas después de su fallecimiento fue reconocido como uno de los perpetradores de abusos más prolíficos que la historia de la Iglesia Católica moderna conoce. El caso de Maciel no es simplemente la historia de un individuo que engañó a su institución con una maestría excepcional. Es la historia de cómo los mecanismos de secreto institucional que existen para gestionar la doble vida dentro del clero pueden ser aplicados para proteger algo considerablemente más grave, cuando los intereses de la institución en mantener la imagen de sus aliados más poderosos superan el interés en proteger a las personas más vulnerables que se encuentran bajo la autoridad de esos aliados. Los mismos procedimientos institucionales que mantenían oculta la doble vida consensual de un sacerdote homosexual podían ser aplicados, con la misma eficiencia y la misma complicidad de quienes sabían y callaban, para mantener ocultos los actos no consensuales de alguien que abusaba de su posición de poder sobre personas que dependían de él. La conexión que Martel establece no es entre la homosexualidad y el abuso. Esa es precisamente la confusión que el análisis honesto debe evitar con más cuidado. La conexión es entre la cultura del secreto que el sistema produce para gestionar la homosexualidad y la misma cultura del secreto que ese sistema aplica para gestionar el abuso. Dos realidades moralmente distintas, gestionadas con las mismas herramientas institucionales, durante décadas y en múltiples geografías simultáneamente. Lo que une ambas no es la naturaleza del comportamiento que se oculta. Es la arquitectura del silencio que los rodea. Y esa arquitectura, una vez construida y perfeccionada, no discrimina entre lo que protege. Esta es, quizás, la parte más perturbadora del sistema que Martel describe. No la presencia de personas homosexuales dentro de la jerarquía, sino el hecho de que el sistema construido para proteger esa presencia tiene las mismas herramientas que el sistema utiliza para proteger cosas que no tienen ninguna justificación moral posible. Y esas herramientas, una vez construidas y perfeccionadas durante siglos, no preguntan qué están cubriendo. Solo cubren. Robert Francis Prevost llegó al papado en mayo de 2025 con un conocimiento de la institución que pocos candidatos al cónclave poseían en la misma combinación. Casi 2 décadas en el Perú misionero, lejos de los pasillos del Vaticano y cerca de las realidades pastorales que la jerarquía romana observa desde una distancia considerable. 12 años gobernando la Orden de San Agustín a nivel mundial, con el conocimiento sistémico de lo que significa administrar una institución religiosa global desde adentro, con todas sus contradicciones y todas sus dinámicas de poder. Y 2 años como prefecto del dicasterio para los obispos, con acceso directo a los expedientes más sensibles que existen sobre la conducta de los obispos de la Iglesia en todo el mundo. 2 años leyendo lo que los obispos de los 5 continentes hacen cuando creen que nadie está mirando. O cuando saben que alguien está mirando pero confían en que el sistema los protegerá de todas formas. Ese conocimiento acumulado desde perspectivas tan diversas significa que León XIV llegó al papado sabiendo cosas sobre la institución que lidera que la mayoría de los fieles que depositan su confianza en esa institución no saben y que ningún comunicado oficial ha articulado completamente. León XIV sabe que el sistema que Martel documentó en Sodoma existe. No necesariamente porque haya leído el libro en su primera semana de pontificado, aunque sería extraordinario que alguien en su posición no lo hubiera hecho dado que fue publicado en 20 países y 8 idiomas con la atención mediática que recibió.
sino porque 2 años como prefecto del dicasterio para los obispos producirían inevitablemente el tipo de conocimiento práctico y específico que Martel describe desde la perspectiva de un investigador externo. El conocimiento del investigador externo y el conocimiento del prefecto interno convergen, en este caso, sobre la misma realidad descrita desde ángulos distintos. Lo que León XIV todavía no ha dicho sobre ese sistema es algo que sus primeros meses de pontificado han confirmado con una consistencia que resulta difícil de ignorar. No ha dicho nada sustancialmente diferente de lo que Francisco dijo durante 12 años sobre el mismo tema. Ha continuado la línea de apertura pastoral que su predecesor estableció. Ha mantenido la fiducia supplicans, y no ha producido ninguna declaración que sugiera que su pontificado va a examinar la contradicción central que este análisis ha documentado de una manera diferente a como sus predecesores la examinaron. Eso no es, en este contexto, una crítica específica a León XIV en los primeros meses de un pontificado que está apenas comenzando. Es simplemente el registro de los hechos disponibles. Un registro que tiene una explicación que la historia de la institución provee con claridad suficiente para quien quiera leerla sin los filtros de la impaciencia o de la desilusión prematura. Los reformadores genuinos de la historia de la Iglesia Católica no abordaron las contradicciones más profundas del sistema en sus primeros meses de pontificado. Las abordaron cuando la presión externa y su propio conocimiento interno convergieron en un punto en que el silencio ya no era sostenible sin comprometer la coherencia de todo lo demás que estaban diciendo. La reforma gregoriana tardó décadas en producirse. El Concilio de Trento se gestó durante una generación antes de que sus resoluciones pudieran ser implementadas. El Vaticano II fue el resultado de un proceso de presión y reflexión que se construyó durante décadas antes de que Juan XXIII convocara el concilio en 1959. Los cambios institucionales de esa escala no ocurren en los primeros 100 días, pero si necesitan, en algún momento, que alguien los nombre. Esta Semana Santa, León XIV dijo en el Coliseo romano que toda autoridad tendrá que responder ante Dios por el modo en que ejerce el poder que ha recibido. Que existen quienes creen tener una autoridad sin límites y piensan que pueden usarla a su antojo. Palabras que en el contexto del sistema que este análisis ha examinado tienen una resonancia que va considerablemente más allá de los escándalos financieros y los expedientes de conducta que sus predecesores enfrentaron y administraron con resultados variables. La pregunta que León XIV no puede ignorar sobre este tema no es la pregunta doctrinal abstracta sobre si la posición oficial de la Iglesia sobre la homosexualidad debe ser revisada en función de argumentos teológicos. Es una pregunta más inmediata y más concreta. Es la pregunta sobre qué va a hacer con el informe secreto que lleva 13 años en los archivos. Con el conocimiento que sus 2 años como prefecto del dicasterio para los obispos le proporcionaron directamente, sin mediación, sin la distancia que protege al investigador externo. Y con la frase de Francisco de mayo de 2024, que ya no puede ser retirada del registro público de los hechos verificados. Existe una trampa en los análisis sobre las contradicciones más profundas de la Iglesia Católica en la que es fácil caer. Es la trampa del análisis que describe el problema con precisión y termina sin ofrecer nada más que la descripción. El análisis que deja al observador con la sensación de que la institución es corrupta más allá de toda posibilidad de transformación genuina. Una institución terminalmente enredada en sus propias contradicciones, sin recursos internos para comenzar de nuevo. Ese análisis es incompleto. Es incompleto porque ignora lo que la historia de la propia institución demuestra sobre su capacidad de encontrar dentro de sí misma, en los momentos más oscuros, los recursos para comenzar de nuevo. No rápidamente, no sin dolor, no sin la resistencia de quienes tienen más que perder en el proceso de transformación, pero con la capacidad que solo tienen las instituciones que han sobrevivido lo suficiente para haber pasado ya por este tipo de crisis antes y haber encontrado, aunque tardíamente, el camino hacia la otra orilla. La reforma gregoriana del siglo XI, cuando la institución enfrentó la corrupción sistémica de los cargos eclesiásticos y encontró dentro de sí los recursos para transformar sus estructuras de selección y nombramiento. El Concilio de Trento en el siglo XVI, cuando la crisis de la reforma protestante obligó a la institución a examinar con una honestidad que no había demostrado en siglos las contradicciones entre lo que proclamaba y lo que practicaba. El Concilio Vaticano II en el siglo XX,
cuando la institución encontró la capacidad de dialogar con el mundo moderno de una manera que sus estructuras anteriores no le habrían permitido y que sus sectores más conservadores resistieron con la misma intensidad con la que hoy resisten lo que viene. 3 momentos verificados en que la institución enfrentó contradicciones de una escala comparable y encontró el camino hacia una transformación genuina, aunque imperfecta, aunque tardía, aunque resistida por sectores significativos de su propia jerarquía. La contradicción que hemos examinado no es nueva. Martel argumenta que tiene sus raíces en decisiones institucionales que se tomaron siglos atrás. Francisco la reconoció en términos que ningún análisis externo podría haber producido con la misma autoridad, porque vino del interior. El informe secreto de los cardenales la describió desde adentro con el nivel de especificidad que solo el acceso institucional puede producir. Y León XIV la heredó junto con todo lo demás, no como un problema que su pontificado produjo, sino como un problema antiguo que su pontificado tendrá que comenzar a abordar si las palabras pronunciadas en el Coliseo romano van a significar algo más que liturgia bien construida. Pero examinar esa contradicción honestamente no equivale a exigir que la institución resuelva en meses lo que tardó siglos en construir. Equivale a exigir algo más específico y más alcanzable, pero no menos exigente por eso, que la nombre, con la honestidad que los reformadores genuinos de su propia historia demostraron que es necesaria para que el cambio sea posible. En lugar de continuar administrándola con el silencio que durante siglos ha sido el mecanismo más eficaz que la institución ha encontrado para gestionar las verdades que no puede decir completamente sin examinar el sistema que las produce. Hay personas dentro de la institución que están haciendo exactamente eso. Teólogos que llevan décadas examinando la tensión entre la doctrina sobre la sexualidad y la experiencia real de las personas que esa doctrina pretende ordenar, y que no han abandonado la institución sino que permanecen dentro de ella precisamente porque creen que el cambio tiene que venir de adentro. Obispos que en sus diócesis han encontrado maneras de acompañar pastoralmente a personas en situaciones que la doctrina oficial no reconoce, sin romper con la institución pero sin pretender que esas personas no existen. Comunidades de fe que han encontrado el equilibrio entre la fidelidad a lo que creen que es esencial y la honestidad sobre lo que en la práctica de la vida real no puede seguir siendo administrado con el silencio que la institución ha aplicado durante siglos. Esas personas y esas comunidades no son la vanguardia de un ataque a la institución. Son la demostración de que dentro de la institución existen los recursos para producir la transformación que el momento exige. La misma demostración que los reformadores de siglos anteriores dieron antes de que sus reformas se convirtieran en parte de la historia oficial de la institución. Antes de que la memoria institucional los reclamara como propios y olvidara con qué resistencia fueron recibidos en su momento. Y aquí está la respuesta que prometimos al inicio de este documental. La que no es el ataque ni la defensa. La que la honestidad produce cuando se le da el espacio suficiente para decir lo que los hechos verificados dicen. León XIV tiene sobre su escritorio el informe secreto de los cardenales, sellado durante 13 años pero cuya existencia y cuyos contornos generales son del dominio público desde hace años. Tiene el libro de Martel, disponible para cualquier persona con acceso a Internet en 20 idiomas con toda su documentación. Tiene el registro completo de las declaraciones de Francisco sobre el mismo tema durante 12 años, un registro que ningún comunicado institucional puede borrar porque está en el archivo público de la prensa mundial. Y tiene las propias palabras que él mismo pronunció en el Coliseo romano esta Semana Santa sobre la rendición de cuentas y el abuso del poder. Tiene todos los elementos necesarios para comenzar a examinar esta contradicción con la honestidad que la historia de los reformadores genuinos demuestra que es necesaria para que el cambio sea posible. Lo que resulta imposible de saber desde afuera es si tiene la disposición para hacerlo. Si la suma de lo que sabe más la suma de lo que dijo o más la presión creciente de una realidad que ya no puede ser administrada solo con silencio producirá en este pontificado lo que esas mismas fuerzas produjeron en los momentos de reforma genuina de la historia de la institución. Pero lo que sí resulta posible de decir, sobre la base de todo lo que este análisis ha examinado, es lo siguiente. La contradicción que Francisco confirmó involuntariamente con una frase en dialecto italiano en una sala a puerta cerrada ya no puede ser administrada con el tipo de silencio que la institución ha aplicado hasta ahora. No porque el escándalo sea demasiado grande,
sino porque la evidencia que lo sostiene es ahora demasiado diversa, demasiado documentada y demasiado verificable para que el silencio siga siendo una estrategia viable a mediano plazo. 3 fuentes completamente independientes, la investigación de un académico francés, el informe confidencial de 3 cardenales y las declaraciones del propio Papa, describen el mismo sistema desde perspectivas completamente diferentes. Y cuando 3 fuentes tan distintas convergen sobre la misma descripción, lo que eso produce ya no puede ser descartado como la opinión de un crítico externo con agenda propia. Detrás de la rigidez siempre hay algo oculto. Francisco dijo eso. Martel documentó lo que hay detrás con 4 años de investigación y 635 páginas. El informe de los cardenales lo confirmó desde adentro con el nivel de especificidad que solo el acceso institucional puede producir. Y León XIV heredó todo ese archivo. Lo que haga con esa herencia va a determinar si el hombre que asumió el papado en mayo de 2025, el hombre que no estaba en las listas de los vaticanistas, el hombre elegido en parte porque representaba el límite de lo aceptable para sensibilidades completamente diferentes dentro del colegio cardenalicio. Es también el hombre que encontró dentro de la institución que lidera los recursos para examinar su contradicción más profunda con la honestidad que la historia de sus predecesores más valientes demuestra que es posible. Observamos con esperanza, con exigencia, y con la honestidad que la fe genuina y el periodismo genuino tienen en común cuando los dos se toman en serio y no se dejan comprar ni por la deferencia ni por la indignación fácil. Porque en el fondo, lo que esta investigación ha examinado no es solo la historia de una institución y sus contradicciones. Es la historia de lo que ocurre cuando cualquier sistema religioso, político, institucional de cualquier naturaleza, construye su identidad pública sobre una proclamación y su realidad interna sobre algo que esa proclamación niega. Lo que ocurre no es simplemente la hipocresía de algunos individuos. Es la deformación sistemática de todos los que viven dentro del sistema. Los que proclaman con más intensidad lo que saben que es falso en su propio caso. Los que silencian a los que quieren decir la verdad porque la verdad los expone. Los que sufren en silencio durante décadas porque el sistema en el que invirtieron todo su ser no tiene espacio para lo que son. Y cuando esa deformación se produce dentro de una institución que proclama hablar en nombre de lo sagrado, el daño tiene una dimensión adicional. Porque las personas que confían en esa institución para orientar las decisiones más importantes de sus vidas, sobre su identidad, sobre su dignidad, sobre lo que son y lo que pueden ser, merecen una institución que hable con la coherencia que exige lo que proclama. Esa es la exigencia que subyace a todo lo que hemos examinado. No la exigencia de que la institución sea perfecta, sino la exigencia de que sea honesta sobre sus propias imperfecciones con el mismo rigor con el que examina las de los demás. Si llegaste hasta el final de este documental, es porque has construido junto con este canal una perspectiva sobre la Iglesia Católica y el pontificado de León XIV que muy pocas personas tienen con esta profundidad y esta honestidad. Si crees que el silencio que hemos examinado en esta investigación es en sí mismo una forma de respuesta, deja un sí en los comentarios. Si crees que lo que viene requiere ser documentado con la misma honestidad que hemos aplicado aquí, suscríbete. Porque lo que examinaremos en el siguiente vídeo es algo que ninguno de los anteriores ha desarrollado completamente. Y lo examinaremos con la misma honestidad con la que llegamos hasta aquí juntos.